Bueno, vamos a resolver este pequeño ejercicio de, de equilibrio de la partícula. Nos piden encontrar la tensión en los cables. Si se fijan, no tenemos muchos datos, pero no importa. Este problema sirve para resolver en general cualquiera que sea de esta parte. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es pues, los ángulos. Vamos a darle nombre a los ángulos. Este ángulo de aquí le vamos a llamar teta 1. Este ángulo de acá le vamos a llamar teta 2. Por lo tanto, la tensión de este cable va a ir en esta dirección. Le vamos a llamar teta 1. Y la tensión de este cable va a ser en esta otra dirección. Y va a ser tensión 2. Tenemos un peso W aquí, en esta partícula que tiene ese peso. Lo primero que tenemos que hacer, recuerden, es hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces el diagrama de cuerpo libre lo voy a hacer aquí en este pedacito. Diagrama de cuerpo libre. En ese punto, como es la partícula, no hay necesidad de ponerle en dónde. No hay otro lugar donde hacer el diagrama de cuerpo libre excepto ahí. Entonces vamos a hacerlo aquí. Entonces déjenme trabajar así. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Le ponemos aquí X, le ponemos acá Y, y ahora sí ponemos todas las fuerzas involucradas aquí. Tenemos nosotros la tensión 1 con un ángulo de teta 1, y tenemos la tensión 2 con un ángulo de teta 2, y hacia abajo en dirección de menos Y, W. Entonces, como es un sistema en equilibrio, la resultante de las fuerzas, la sumatoria de todas las fuerzas del sistema, son nulas. Entonces, la resultante es nula. Es un sistema de resultante nula, un sistema en equilibrio. Entonces vamos a trabajar en la descomposición de las fuerzas. Es decir, vamos a sumar la fuerza T1 como vector más T2 como vector más W como vector, y esto debe ser igual a 0. Pero estas descompuestas de su forma en forma de componentes sería T1X y más T2, perdón, T1Y J, y luego esto más T2X y más T2YJ más, como el peso no tiene componente en X, le ponemos 0 más, bueno, en este caso sería menos W en J, y esto nos tiene que dar 0I más 0J, es decir, tiene que ser 0. Ahora, ojo, las componentes de T2, la componente en X es negativa, entonces aquí vamos a ponerle este más, pero le ponemos aquí menos. Este sí es positivo. Los dos de estas son positivas, la de Y es positiva, entonces nada más tiene signo negativo esa de allí. Estas de aquí sería la sumatoria de fuerzas en X y esta sería la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación a partir de este diagrama de cuerpo libre. Vamos a ponerle aquí una pequeña separación para trabajar. Entonces la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Esta es la sumatoria de fuerzas en X de esta parte de aquí. Entonces sería la tensión 1 por el coseno de teta 1, ya que está referido en X y es positiva, y luego menos la tensión 2 por el coseno de teta 2, ya que está referido en X, por eso es coseno, y como va hacia la parte negativa de X, entonces es menos. Nada más hay dos fuerzas en X, entonces esto debe ser igual con 0. Y esta es nuestra ecuación 1. Ahora trabajamos con la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En Y tenemos la componente de T1 y tenemos la componente de T2, las dos positivas. Entonces sería T1 por seno de teta 1 más T2 por el seno de teta 2. Y la componente W, menos W
y esto es igual a 0. W sería un dato que nos da el problema, entonces lo podemos pasar para el otro lado. Nos quedaría T1 seno de teta 1 más T2 seno de teta 2 igual a W. Y esto sería nuestra segunda ecuación. Ahora, ya nada más para resolver el problema, tendríamos que resolver el sistema de ecuaciones. Y listo. Lo voy a plantear aquí, lo voy a plantear de manera matricial. Pero bueno, ustedes pueden resolver el sistema de ecuaciones como ustedes gusten. Si lo pongo de manera matricial, entonces tendríamos, las incógnitas son T1 y T2. T1 y T2. Entonces ponemos los coeficientes, que serían coseno de teta 1 y coseno de teta 2, porque estos son datos. Ustedes miden esos ángulos o se los da el problema. Entonces sería así. Coseno de teta 1, coseno de teta 2, y luego la ecuación acá abajo sería seno de teta 1. Este es negativo, hay que aclarar eso, perdón, aquí me equivoqué, es negativo, se pone negativo. Y luego positivo, seno de teta 2. Esto que multiplica nuestras variables, que son T1, T2, y el resultado de esta ecuación matricial, sería 0, la sumatoria de fuerzas en X es 0, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a W. Ahí está. Bueno, no, la sumatoria de fuerzas no, la sumatoria de estas dos. Es decir, estos serían los datos independientes. Para resolver este sencillo podemos utilizar la matriz inversa por la adjunta, que sería el inverso de esta matriz, sería el determinante de esto. Lo voy a poner de esta forma. Hay que hacer la matriz adjunta de esto. Lo que hacemos es cambiar estos dos e invertir los signos de estos dos. Entonces nos quedaría así. Sería seno de teta 2, coseno de teta 1, y le cambiamos los signos a estos. Coseno de teta 2 menos seno de teta 1. Esto dividido entre el determinante de esta matriz, que sería, bueno, lo voy a representar así para no hacer más operaciones. Ay, no se ve. Coseno de teta 1 menos coseno de teta 2, seno de teta 1 y seno de teta 2. Entonces sería, la adjunta de esta matriz es esta, y este de aquí sería el determinante. Esto nos resulta en una matriz que lo multiplicamos por los valores, y este sería el resultado. Aquí tendríamos nosotros T1 igual, T2 igual. Lo podemos intentar resolver de manera generalizada, pero bueno, para no meternos en tanto detalle, simplemente es esto. Entonces lo importante de este problema es llegar a estas dos ecuaciones y resolverlas por cualquier método que a ustedes se les antoje.